Continuamos. Entonces, saludos nuevamente por acá. Vamos a la clase 18 y última de esta materia. Vamos a ver sobre el calendario gregoriano un poco y sobre el calendario hebreo en el cual debemos analizar un poco. Ahora, una vez que consiga estos tipos de calendarios, yo los he tenido, se los puedo enviar por el grupo para que los tengan todos y revisen un poco. Ningún calendario es fiable, ninguno. Ahora, el calendario gregoriano es el modelo de calendario actualmente utilizado de manera oficial en casi, oiga, todo el mundo. Denominado así por ser su promotor el Papa Gregorio XIII, a partir del año 1582. Sustituyó gradualmente en distintos países el calendario juliano de otro individuo. Este calendario, el gregoriano, tiene sus componentes en segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, años. En precisión, se compone de 12 meses, 52 semanas, 365 días, 24 horas por día, de 1440 minutos y 86.400 segundos. El día en este calendario empieza a las 12:01 AM en la mañana y termina a las 12 PM con sus segundos y minutos cumplidos. El calendario judío es totalmente diferente. Vamos a hacer un análisis para poder entender la información exacta del día que Jesús fue sepultado y el día que resucitó. Vamos a analizar con cabeza fría, como dijo uno por ahí. Calendario hebreo o judío. El calendario hebreo o judío es un calendario lunisolar, es decir, que se basa tanto en el ciclo de la Tierra alrededor del Sol, año, como en el día de la Luna alrededor de la Tierra, mes. De acuerdo con las 4 ciclos o estados principales que cumple la Luna, ciclos que se componen en 29,5 días. O el día en el calendario hebreo comienza con el ocaso, es decir, 6 de la tarde, y culmina al siguiente ocaso, es decir, un día que se cuenta de una puesta del sol hasta su otra puesta del sol. En esto se diferencia, que de paso es el bíblico, del día según el calendario gregoriano, que discurre exactamente de manera de medianoche a medianoche. La cronología tradicional no tiene sentido. Los evangelios son muy explícitos al afirmar que Jesús murió y que su cuerpo fue colocado apresuradamente en el sepulcro hacia el final de la tarde, justo antes de la puesta del sol, cuando estaba por comenzar un día santo, lo llamado el día de reposo. Juan 19:30 y 31. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedaran en la cruz en el día de reposo, pues aquel día, oiga lo que viene, de reposo era de gran solemnidad. Juan 19:30 y 31. No era cualquier día de reposo. Por lo tanto, no era el sábado. Vaya agarrando.
Era un día de reposo de gran solemnidad. No era cualquiera. De acuerdo con la cronología tradicional, apoyándose en el término día de reposo, que deduce que era un sábado, solo Jesús estuvo en la tumba un día y medio. Es decir, si fuera sepultado el día viernes, tuvo un día y medio. Porque según el calendario hebreo, perdón, desde la puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol del sábado hay una noche y un día. De la puesta del sol del sábado por la noche hasta el amanecer del domingo hay otra noche, lo que da un total de 2 noches y un día. En general, día y medio. Entonces, de todo sacamos, perdón, ¿de dónde sacamos, perdón? Otra noche y 2 días más para completar los 3 días y las 3 noches que Jesús dijo que estaría en el sepulcro. Sin duda alguna, esto es un problema serio. La mayoría de los teólogos y eruditos religiosos tratan de justificarse argumentando que cualquier porción de un día o de una noche cuenta como un día. Oiga lo que dicen esta gente. O una noche completa. Es decir, los minutos finales del viernes equivalen a un primer día. Eso no es correcto. Todo el día sábado equivale a un segundo día. Y los primeros minutos del domingo equivalen al tercer día. Si tal explicación fuese válida, tendríamos 3 días y solo 2 noches. Esta aplicación no es lo que presenta el texto sagrado. Juan dice que el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro, que esto es otro detalle, otra pregunta, ¿por qué fue quitada la piedra? Para que Jesús saliera porque venía esto enclenque de allá adentro por la paliza que le habían dado los días anteriores. No. Ahora, del sepulcro, si nos detenemos en la lectura y hacemos un análisis con detalle, Juan dice que aún estando oscuro, cuando María fue a la tumba el domingo y la encontró vacía, es decir, antes del amanecer, Jesús ya había resucitado. Eso quiere decir que no estuvo en el sepulcro en ningún momento de la parte diurna del domingo. Jesús resucitó el sábado después de las 6 de la tarde, para efecto de nosotros, domingo para ellos, según el calendario gregoriano, y a primera hora del domingo, según el calendario judío, Juan 21. Pero el texto sagrado dice que a Jesús lo sepultaron antes de que entrase el día de reposo, es decir, el sábado. Esto indica que fue el viernes que lo sepultaron. Esta aplicación se da por desconocer, oiga, el verdadero significado de lo que indica el término día de reposo que aparece en el pasaje. ¿A qué día de reposo se estaba refiriendo el cronista? En este caso, Juan, el tiempo según Dios. La fórmula para entender la cronología correcta de la crucifixión y resurrección de Jesús se basa en conocer cómo marca Dios el comienzo y el final de los días, y también el calendario de las fiestas bíblicas que coincidieron con este suceso. En primer lugar, debemos darnos cuenta
que Dios no comienza ni termina los días a la medianoche, como lo hacemos nosotros según el calendario gregoriano, ya que este es un método de origen humano. En Génesis 1:5 se nos dice claramente que para Dios los días empiezan en la tarde y terminan en la siguiente tarde, que esto tiene mucha relación con el calendario judío. El texto sagrado dice, y fue la tarde, la porción nocturna, y la mañana, la porción diurna, y un día Dios repite esta fórmula en todos los 6 días de la creación. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas las llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Génesis 1:5. El detalle está, yo no sé si usted lo sabía, el detalle está que ese Génesis 1:5 no lo podemos calibrar de 24 horas. ¿Sabe usted eso? Y Génesis, o el día 2 tampoco lo podemos calibrar de 24 horas. Y el día 3 tampoco lo podemos calibrar de 24 horas. El día 4 sí. ¿Cómo así? ¿Qué día Dios hizo el sol? ¿Quién es el que le da al día 24 horas? El sol. Por lo tanto, los 3 primeros días pudieron haber sido hasta de 100 horas, de 1000 horas, de 200 horas. Lo que le da al día 24 horas es el sol. Por lo tanto, del día 4 para acá es que tenemos días de 24 horas. Aquí se fue. En Levítico se nos declara que Dios enumera todas sus fiestas santas y determina que deben observarse de tarde a tarde. En otras palabras, de puesta del sol a puesta del sol. Este es un día para Dios, día de reposo. Será a vosotros y afligiréis vuestra alma, comenzando a los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde, guardaréis vuestro reposo. Levítico 23:32. Por esta razón, José de Arimatea y Nicodemo, seguidores de Jesús, se apresuraron a colocar su cuerpo en el sepulcro de José de Arimatea justo antes de la puesta del sol. Juan 19:39 al 42, porque estaba por comenzar, oiga, un día santo, un día de reposo. Pero ¿a cuál día de reposo hace referencia Lucas? Como el cronista, había un varón llamado José de Arimatea, cuya ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ello, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto, en una peña en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. ¿Cuál día de reposo? Lucas 23:50 y 56. Según el texto sagrado, había 2 tipos de días de reposo estipulados por Dios, el cual los judíos debían cumplir. 2 tipos de día santo o día de reposo. Según el texto sagrado, había 2 tipos de días de reposo estipulados por Dios, el cual los judíos debían cumplir. Juan
nos dice en el versículo 31 del capítulo 19 que ese día de reposo, oiga, era denominado como día de reposo, de gran solemnidad. Por lo tanto, no era sábado. Que no está haciendo referencia al sábado como día de reposo semanal. En la cultura judía de ese tiempo, las labores de cocina y limpieza del hogar se hacían el día anterior al sábado para así no trabajar en el día de reposo que Dios santificó. Por eso, el día previo al sábado se conocía comúnmente como el día de preparación. Resulta evidente que el día en que Jesús fue crucificado y sepultado tuvo que ser la víspera de un día santo, pero la pregunta es, ¿qué día santo? La mayoría de las personas creen que Juan está hablando simplemente del día de reposo semanal que se observaba desde la puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol del sábado. La mayoría supone que Jesús murió y fue sepultado un viernes y de allí se deriva la tradición, creencia de que fue crucificado y murió Viernes Santo. Son muy pocos los que entienden que en la Biblia se habla acerca de dos tipos de días santos. Primero, el sábado, que es el séptimo día de cada semana, y el segundo día de reposo está relacionado con los 7 días santos anuales que se mencionan en Levítico 23 y en otros pasajes bíblicos, los cuales ese día puede caer en cualquier día de la semana. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, y las cuales convocaré en sus tiempos. En el mes primero, ¿cuál es el mes primero? Abril. Lo que pasa es que para nosotros el mes primero es enero, nos fregaron la vida. A los 14 días del mes, entre las 2 tardes pascuales es de Jehová la celebración de la Pascua, y a los 15 días de este mes, abril, es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis pan sin levadura. La levadura es tipo del pecado. Y el primer día de esos 7 días tendréis santa convocación. Será día de reposo, que no es el sábado. Ningún trabajo de siervo haréis, y ofreceréis a Jehová 7 días ofrendas encendidas. El séptimo día será santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. Día sábado de reposo, Levítico 23, 4 y 8. El apóstol Juan específicamente nos dice que el día santo que comenzó a la puesta del sol, inmediatamente después de la sepultura de Jesús, era uno de estos días santos anuales. Juan dejó escrito que aquel día de reposo era de gran solemnidad. Juan 19:31, expresión que se usaba para diferenciar los 7 días santos anuales, que se celebraban una vez al año, del día de reposo que ocurría cada sábado, denominado como el Sabbat. Los evangelios nos dicen que la noche previa a la condena y crucifixión de Jesús, él celebró la Pascua con sus discípulos. Mateo 26, 19 y 20. La Pascua se celebra ¿en qué tiempo, en qué mes del año? La Pascua. ¿Israel la celebra en qué tiempo?
abril, 14 de abril, señoras y señores. Marcos 14, 16, 17, Lucas 22, 13 y 15. Esto significa que fue crucificado el día mismo de la Pascua. En Levítico 23, donde se detalla las fiestas de Dios, leemos que el día después de la Pascua comienza un nuevo festival que es la fiesta de los panes sin levadura. Versos 5 y 6, refiriéndose específicamente a esta fiesta. Dice: el primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Y de este primer día que se menciona, el verso 7, es el primero de los días santos anuales de Dios. Es el día de gran solemnidad al cual se refiere Juan. La Pascua comenzó a la puesta del sol y concluyó a la puesta del sol del día siguiente. Jesús comió la cena pascual con sus discípulos y fue arrestado esa misma noche. Horas más tarde, después del amanecer, fue entregado por Anás y Caifás. Luego fue llevado ante Poncio Pilato, posteriormente crucificado y luego sepultado apresuradamente, justo antes de la próxima puesta del sol, cuando terminaba la Pascua y comenzaba el día del gran solemnidad, es decir, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. En Levítico 23 se especifica el orden y la fecha de estos días, y los evangelios confirman el orden de los acontecimientos a medida que concurrieron. Ahora, crucificado, un día martes, no un viernes. Vamos a estudiar, vamos a ver si es un martes o es un miércoles, pero no fue un viernes porque es imposible, las horas no dan. Hay que contar los días del sábado para atrás sin meter el domingo. Existen varios programas de computación que hacen calcular de cualquier año determinado, incluyendo la fecha de la Pascua y las demás fiestas bíblicas. Estos programas muestran que en el año 31, de nuestra era, según el calendario gregoriano, en el año 31 de nuestra era, párele a esto que estoy diciendo. Según el calendario gregoriano, año en que murió Jesucristo, según ellos, en el mes de Nisan, equivalente al mes de abril. La cena pascual se dio el martes en la noche, y que a la puesta del sol del martes, según el calendario judío, Marcos, el comienzo del día miércoles, que se denomina día de gran solemnidad, es decir, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. En consecuencia, según lo que registra el texto sagrado, aunado a la información que nos da este sistema de computación, Jesús murió y fue sepultado un martes antes de la puesta del sol, según el calendario gregoriano y el calendario judío, y resucitó un sábado a la puesta del sol, según nuestro calendario gregoriano, que vendría siendo un domingo para el calendario judío. Hay pruebas irrefutable en los evangelios de esta verdad en relación con el día de la sepultura, que fue el día martes, y de su resurrección el día sábado al atardecer, después de la caída del sol.
examinemos un detalle que no se ha tomado en cuenta en los escritos del Evangelio de Marcos. El escritor del Evangelio dice que cuando pasó el día de reposo, que es equivalente al del gran solemne, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el sepulcro. Marcos 16:1. Como el cuerpo de Jesús había sido colocado en el sepulcro justo antes del comienzo de ese día de reposo anual, el de gran solemnidad, las mujeres no pudieron haberlas comprado durante ese día santo de reposo, de gran solemnidad, ya que las tiendas estaban cerradas. Por ello, dice Marco, compraron las especias cuando pasó el día de reposo de gran solemnidad. Observemos otro detalle muy revelador que nos presenta Lucas. Él dice que las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo y dónde fue puesto su cuerpo, y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüento, y descansaron el día de reposo. ¿Qué día de reposo descansaron ellas? El sábado, conforme al mandamiento. Lucas 23, 55 y 56. Capta usted que Marco afirma claramente que las mujeres compraron las especias aromáticas después del sábado. Después del sábado, cuando pasó el día de reposo, o después del solemne. Lucas nos dice que las mujeres prepararon las especias aromáticas y los aceites fragantes, y después de haberlas comprado y preparado, descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Indica que del día de reposo que me está tratando Marcos es el día de reposo de gran solemnidad, y el día de reposo que presenta Lucas es el Sabbat. Por la información que nos dan los dos evangelios o evangelistas, hay una evidente contradicción entre los relatos, a menos que se estén hablando de 2 días de reposo. Marcos nos dice que después del día de gran solemnidad, es decir, el día santo anual que comenzó el miércoles a la puesta del sol del martes según el calendario judío, y terminó el miércoles la puesta del sol que le dio comienzo el día jueves según el calendario judío. Las mujeres compraron las especias para ungir el cuerpo de Jesús antes no lo podían hacer, por supuesto, en el día de reposo. Lucas nos dice que las mujeres prepararon las especias el día jueves después de la puesta del sol del día miércoles, y que descansaron el día de reposo semanal que se guarda después de la puesta del sol del viernes, por supuesto el sábado, que le daba comienzo al sábado, hasta la puesta del sol del sábado que le daba comienzo al domingo, conforme al mandamiento según el calendario judío. Cuando comparamos los detalles en ambos relatos, claramente podemos observar que se está hablando de 2 días santos o 2 días de reposo distintos, separados por un día de trabajo. El
primero era el día de gran solemnidad, que es el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, que cayó un miércoles. El segundo era un día de reposo normal, el sábado, séptimo día de la semana. Por otra parte, el texto griego koine del Evangelio de Mateo en su original también nos permite ver claramente que en estos relatos se menciona 2 días santos. En la traducción se escribió que las mujeres fueron al sepulcro pasado el día de reposo, pero la palabra griega que Mateo utilizó en su escrito, que corresponde a la frase día de reposo, en su original está en plural, de manera que una traducción más acertada podría ser pasado los días de reposo, pasado los días santos o después de los sábados, es decir, sábado 1 y sábado 2, pero de una misma semana. Mateo 28:1. El texto dice como sigue, después de los sábados, al amanecer, día 1 de la semana, llegó María Magdalena con la otra María para ver el sepulcro. ¿Cuál es el primer día de la semana de los judíos? No el lunes como para nosotros. Para ellos el domingo. ¿Cuándo resucitó Jesús? Vamos para allá. Hemos visto que Jesús fue crucificado y sepultado un martes, ante la puesta del sol. Inicio del día miércoles, justo antes del comienzo de un día santo anual, no del día de reposo semanal que equivale al sábado. Siendo así, ¿cuándo resucitó entonces? Como lo explicamos anteriormente en Juan 21:1, se nos dice que el primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro de mañana, siendo aún oscuro, y vio quitada la piedra del sepulcro. El sol todavía no había salido, por lo tanto, es obvio que Jesús no resucitó al despuntar el alba en la mañana del domingo. Jesús resucitó después de la puesta del sol del sábado, donde se da comienzo al domingo. Si nos limitamos a leer los evangelios y las palabras del mismo Jesús, simplemente aceptamos lo que nos dice, tendremos la información exacta. Jesús dijo, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. Mateo 12:40. Su cuerpo fue depositado en el corazón de la tierra justo antes de la puesta del sol de un martes, comienzo del miércoles, que era el día de reposo, de gran solemnidad. Todo lo que hay que hacer es contar los días. Hagamos un conteo. Desde la puesta del sol del martes, comienzo del día miércoles, hasta la puesta del sol del miércoles, que es el comienzo del día jueves, nos marca un primer día. ¿Cuánto tenemos? Un día. Después de la puesta del sol del miércoles a la puesta del sol del jueves, comienzo del día viernes, nos marca 2 días. Nótelo por ahí. Y después del sol del viernes hasta la puesta del sol del sábado, nos marca 3 días, señores y señores. Ahora, que era el comienzo del día domingo, es decir, un día y una noche nos llevan a la puesta del sol del jueves, otro día y otra noche nos lleva a la puesta del sol del viernes, y un día
y un tercer día y una tercera noche nos lleva a la puesta del sol del sábado, donde se le da comienzo al domingo, pasado 3 días después de su sepultura, es decir, Jesús resucitó un día sábado, según el calendario gregoriano, después de la caída del sol, que según el calendario judío vendría siendo el comienzo del día domingo. De acuerdo con las palabras del mismo Jesús, él resucitaría 3 días y 3 noches después de su sepultura, alrededor de la misma hora, es decir, a la puesta del sol. Y esto concuerda con las escrituras según lo que leímos. Él ya había resucitado y abandonado el sepulcro cuando María llegó el domingo por la mañana, siendo aún oscuro, aún cuando no había nadie en los alrededores para presenciar su resurrección, que se llevó a cabo dentro de un sepulcro custodiado por guardias armados. Las propias palabras de Jesús y los detalles registrados en los evangelios comprueban que tuvo que haber ocurrido 3 días y 3 noches después de ser sepultado, cerca de la puesta del sol, al final del sábado, justo al comienzo del día domingo. Por otro lado, hay que tomar en cuenta que, sin lugar a dudas, los ángeles estuvieron en el sepulcro esperando la resurrección de Jesús mediante el Espíritu Santo para preparar su indumentaria y vestirlo para su debida aparición a sus discípulos, ya que Jesús fue sepultado y envuelto en lienzo y un sudario untado con especies aromáticas, totalmente desnudo. Esa preparación lleva su tiempo. Juan 19:40 y Juan 20:7. Por mucho que nos esforcemos, es imposible contar 3 días y 3 noches de 24 horas entre una sepultura que se dio según un viernes por la tarde y una resurrección que se dio un domingo por la mañana. La tradición del Viernes Santo y del domingo de resurrección no se basa en el testimonio de las Sagradas Escrituras ni concuerda con los hechos verdaderos. Sin embargo, cuando examinamos todos los detalles registrados en los evangelios y los comparamos con las palabras de Jesús mismo, como lo hemos hecho, podemos ver la verdad y que todo encaja a la perfección. Las palabras del ángel que tanto asombraron a las mujeres en el sepulcro vacío fueron absolutamente ciertas. El ángel le dijo: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Digan algo. Amén. Como él lo dijo. Mateo 28, 5 y 6. La verdad en relación a la victoria de Jesús sobre la muerte o sobre las muertes y los poderes de las tinieblas. Hay quienes afirman, en una forma descontextualizada y distorsionada, que Jesús venció al diablo en la cruz. La verdad del caso es que Jesús sufrió una derrota causada por Dios mismo a favor de la raza humana. Él sufrió nuestra derrota. Dios lo hizo maldición, según Gálatas 3:13, lo hizo pecado, segunda a Corintios 5:21, y por causa del estado de pecado
cayeron sobre él las dos muertes, tanto la física como la espiritual, según Isaías 53:9, Hechos 2:24, Hechos 3:15, Hechos 13:30, Filipenses 2:8 y Hebreos 2:9 y Hebreos 2:14 y Hebreos 5:7 y Apocalipsis 1:17 y 19. Y por favor, leen los textos en su casa todos. ¿Cómo puede un ser, en este caso Cristo, hecho maldición, hecho pecado, sufriendo la muerte, vencer al diablo, quien es el germen del pecado, el origen de la maldición y el autor de la muerte? Lo que sí venció Jesús en la cruz es el pecado en el cumplimiento de la ley para posteriormente en su resurrección vencer la muerte y luego vencer a los poderes de las tinieblas, incluyendo a su mayor representante, esto es al diablo. Pablo en la epístola a los Colosenses da una declaración donde afirma que Jesús venció en la cruz a los principados y potestades. Si analizamos bien el pasaje de los principados y potestades de la cual el apóstol hace referencia, no tiene nada que ver con el diablo ni a los demonios. Si hacemos una exégesis tomando en cuenta la hilación del pensamiento y el fondo cultural, nos podemos percatar que Pablo se está refiriendo a quienes representaban la ley y los gnósticos, místicos de aquellos tiempos, adoradores de ángeles y falsos maestros que pretendían extraviar y desviar a los colosenses de la doctrina. Analicemos el pasaje. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que habían contra nosotros, que nos eran contrarios, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esto no tiene nada que ver con demonios. Por tanto, aquí está el conectivo. Nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Colosenses 2:13 y 16. Hay que tomar en cuenta que Pablo le está escribiendo, oiga, la carta a la comunidad cristiana que estaba en Colosa, antigua ciudad de Frigia, perteneciente a una provincia romana. Sus habitantes en su mayoría se componían de, oiga, gentiles que no tienen nada que ver con la ley. Pablo hace mención en el pasaje al acta de los decretos que es referente a la ley, la cual Cristo en su cumplimiento la clavó en la cruz. Término, oiga lo que viene, que tiene que ver con el anular, caducar, dejar sin efecto. Pablo afirma que por causa de Cristo haber clavado el acta de los decretos, la ley en la cruz, despojó a los principados y a las potestades, exhibiéndolos públicamente, triunfando sobre ellos en el madero. En el verso 16, Pablo dice, por tanto, es decir, por lo que les acabo de expresar, nadie los juzgue en comida, en comer morcilla, en comer todo lo que tiene que ver con lo que antiguamente se conoce como comida kosher, en comida o en bebida o en cuanto a días de fiestas anuales o luna nueva. ¿Por qué razón? Porque la ley llegó a su fin con mi muerte en la cruz del Calvario. El sacerdocio de Aarón llegó a su fin de objetivo, no que se acabó para siempre.
llegó a su fin de objetivo porque se activará después del arrebatamiento. Observaciones mensuales o día de reposo. El sábado, observaciones semanales. Mi pregunta es, ¿tienen que ver los demonios o los diablos y los demonios con todas estas costumbres? No. ¿Quiénes son entonces los que andan diciéndote, Félix, pero si tú no guardas el sábado está mal? Mira, aquí está en la Biblia, mira, aquí está escrito, pero eso fue del pasado. Nosotros no estamos bajo el sacerdocio de Aarón. ¿Estamos en qué sacerdocio? Y si hubo cambio de sacerdocio, necesario es que haya cambio de... ¿Lo han leído, verdad? Vívanlo. No es fácil, pero hay que hacerlo. Ahora, tal costumbre, de ninguna manera, no se puede descartar y entender que Jesús, al vencer y despojar a estos personajes, tales como los que representan la ley y los gnósticos y místicos que le brindaban culto a los ángeles, quedaron al descubierto los poderes de las tinieblas que influyen y operan detrás de esta autoridad. Pero eso no me da pie para decir que Jesús venció al diablo y a los demonios en la cruz. La verdad del caso es que para Jesús vencer al diablo y a los demonios, primero tenía que vencer la muerte. Esto es lo que afirma las Sagradas Escrituras. Analicemos el pasaje. Así que por cuanto los hijos participaron de la carne y de sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Hebreo 2:14. Pablo dice que lo que le dio efectividad al programa que Dios desarrolló en Jesús para la salvación de la humanidad fue la resurrección. Todos los triunfos los obtuvo Jesús en su resurrección. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también vuestra fe. Primera a Corintios 15:14. Pero si Cristo resucitó, gloria a Dios por eso. Somos libres por la resurrección.